En México, acuérdense ustedes, y lo vimos Ahora nada más llega el video fuerte, nada más falta el video listo. ¿Ok? Espérenme, porque por ahí ¿Sí? escucho voces. ¿Quién está hablando? Ok. Ah, aquí está. A ver, puse silenciar. Les decía, en México, eh, vamos a tener, y digamos, viéndolo como una especie de repaso, vamos a tener una serie de ciudades que se convirtieron en patrimonio cultural de la humanidad en diferentes años, por diferentes motivos, pero que al final correspondieron justamente a espacios históricos que tenían una gran, digamos, tenían una gran cantidad de monumentos y de inmuebles que pues al final podían ser considerados, insisto, como patrimonio de la humanidad, y entonces lo que decidieron es que la zona digamos, el cuadrante, el espacio en el cual se encuentran esos monumentos, pues se convirtiera en zona de monumentos históricos y patrimonio cultural de la humanidad. Esto lo quiero recalcar porque justamente ahorita que veamos el resto de los nombramientos de Patrimonio Cultural de la Humanidad, vamos a ir entendiendo que no necesariamente todo lo que está dentro del espacio eh, se puede nombrar patrimonio, porque para ello, pues hay que pensar, hay que, hay que ir viendo que pues que requiere ciertas características. Eso es lo importante, que requiere ciertas características y que al final, pues históricamente se han modificado muchos lugares, muchos espacios y que entonces no corresponden siempre con las características de lo que la UNESCO determina como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y sin embargo, y sin embargo, eso no querrá decir que pues no sea histórico, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Que justamente eh, la- la- el patrimonio cultural de la humanidad, pues tiene que tener esta característica cultural, la característica, este, la característica única, ¿no? Es decir, de que no hay otro igual en el mundo, y por otro lado, que corresponda a a un espacio, a un objeto, a un sitio, a un monumento, que dote a la humanidad en general y a la sociedad particular de ese lugar de una identidad, ¿sí? Y eso es lo principal para esto. Cuando ustedes van al extranjero y les hablan de alguna de estas 10 ciudades que hemos visto, por ejemplo, evidentemente, aunque no pertenezcan a esa ciudad, se sienten identificados, ¿no? Los dota de identidad. Es decir, digamos, bueno, no sé de dónde son cada uno de ustedes, pero pensemos que nadie es de Guanajuato. Nadie vive en Guanajuato, nadie nació en Guanajuato, nadie ha visitado Guanajuato. Y sin embargo, cuando acuden al extranjero, cuando acuden a otro lugar y les hablan de Guanajuato, este, eh, o ustedes quieren hablar de algo que saben que solamente en Guanajuato hay, por ejemplo, momias, o por ejemplo, la universidad con esta estructura, ¿no? Como ya lo vimos, las minas, pues luego dirán, ah, eso está en México y yo soy de México y yo conozco, y entonces al final de cuentas se sienten identificados, ¿no? Pero la particularidad más importante del patrimonio cultural de la humanidad, además, es que hay una relación de ese objeto o de ese lugar con el resto de la humanidad y que entonces la pérdida de ese objeto, la pérdida de esa, digamos, de ese espacio, si es que se llegara a perder, afecta culturalmente, históricamente, y afecta a toda la humanidad. Tal es, tenemos un caso
un ejemplo único, un ejemplo muy, muy peculiar y que seguramente todos lo tienen claro, ¿no? Todos lo tienen en cuenta. La torre, perdón, la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame, pues algunos la conocerán, algunos no han tenido el gusto o no tuvieron el gusto, porque bueno, ahora ya lo que van a conocer va a ser, bueno, no, también va a ser la catedral, si es que van, pero al final de cuentas no va a ser la misma catedral de Notre Dame que existió hace 2 años, ¿no? Que existía hace 2 años. ¿Por qué? Pues porque ya sufrió algunos daños. Eh, y sin embargo, el año pasado que ocurrió el incendio en la Catedral de Notre Dame, a todo el mundo en general, al menos el mundo occidental, vamos a ponerlo así, no sabemos, la verdad es que yo desconozco qué tanto, perdón, qué tanto le afectó al mundo oriental, digamos, a las sociedades orientales, pero al menos a las sociedades occidentales fue un impacto impresionante. Todo el mundo tenía una historia o tiene una historia con Notre Dame. Una historia simple. Alguien vio el jorobado de Notre Dame como en caricatura y entonces pues tiene esta relación con la catedral. Alguien identifica Francia y París con la misma catedral. Otros, por ejemplo, pues tuvieron la oportunidad de tomarse una foto cuando acudieron ahí, se impresionaron con el gótico. Allí murió una mexicana, por ejemplo, ¿no? Y vamos, es mucha la relación. Hay un libro de Ken Follett que se llama Notre Dame, exactamente, y lo escribió este año. Es un librito, en realidad es un ensayo de 50 páginas que se llama así, Notre Dame, de Ken Follett, y él habla justamente de cómo afectó particularmente, cómo le afectó particularmente a él, pero cómo él entendió digamos, el daño de manera general en toda la sociedad a nivel mundial, ¿no? Y entonces se los recomiendo bastante, lo pueden encontrar, la verdad es que cuesta creo que 30 pesos en Amazon, en digital, por supuesto. Se los recomiendo mucho que lo lean, literal, sí lo lean en media hora, o sea, no tardan mucho en leer este texto y se entiende particularmente el hecho del patrimonio, se entiende mucho la particularidad del patrimonio, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque en efecto es este vínculo que tenemos con cada uno de los objetos que no necesariamente tiene que ser algo que, no, que sea nuestro, que nos refleje. ¿Y a qué voy con esto? Miren, ya sé que ahorita les he estado dando un poquito de vueltas y que tal vez no he sido muy claro, pero vamos a ir explicándolo. A ver, de principio entendamos qué es la cultura. De principio, recordemos qué es la cultura. Ya lo habíamos comentado y ya lo habíamos tenido ahí sobre la mesa. Según la UNESCO, la cultura es esto que les pongo en la diapositiva, ¿no? Es el rango, es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, ¿no? Que engloba, además de las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Es decir, según la UNESCO y así como se entiende, son las características de una sociedad. La cultura son todas aquellas características de una sociedad y que en efecto pues caracterizan y diferencian hasta cierto punto a una sociedad, a un grupo de seres humanos que viven en sociedad. Eso sería la cultura. Digo, de manera fácil o de manera sencilla, pues lo podríamos decir así. ¿A qué voy? Que entonces todo es cultura, ¿no? O sea, todo, en general, es parte de la cultura. Los objetos materiales, el lenguaje, las formas de vida, las formas de construcción, las formas
de desarrollarnos, las formas de trabajo, no sé. Y podemos sacar muchos ejemplos, ¿no? Algo que caracteriza a la sociedad mexicana en general, aunque sabemos, o sea, aquí no quiere decir que todos sean partícipes, pero que sí es una característica general. Por ejemplo, es que, vamos a ponerlo así, los desayunos, las comidas, el tipo de comidas, no tanto la gastronomía como tal, sino los horarios de comidas, las costumbres para la comida. El mexicano en general se levanta, se toma un café y almuerza, o más bien desayuna aproximadamente a las 9 de la mañana, digo, por poner una hora, y desayuna fuerte, ¿no? Chilaquiles, enchiladas, unos sopes, unos tlacoyos, un huevo con bolillo, una torta, pero un desayuno fuerte. Luego la comida viene a las 2 de la tarde, donde es una comida pues, fuerte también, ¿no? O sea, con platos fuertes. Y luego ya viene una cena que muchas veces es más ligera. Vamos a ponerlo como de manera general. Habrá quien lo haga en otras formas. Si lo comparamos con una sociedad, por ejemplo, estadounidense o europea, en donde se levantan, desayunan un cafecito con un pancito y luego ya no vuelven a comer, digamos, a almorzar, comer hasta las 12 del día y luego su comida, cena es hasta las 7 de la noche, pero esas dos son fuertes, ¿no? Pues ya está diferenciando a la sociedad mexicana en sí. Entonces, cada una de esas formas de hacer las cosas, costumbres, ¿no? Caracterizarán la cultura de esa sociedad. Ahora, la cultura, que bien la podemos ir dividiendo o la podemos ir entendiendo más bien por sociedad, pues también puede ser tan amplia o tan específica como querramos. Bueno, específica hasta cierto punto. Me refiero, la cultura siempre tiene que ver con una sociedad. No hay cultura individual. No es la cultura de mi cultura, la cultura de Daniel y la cultura de cada uno de ustedes. No, yo soy parte de una sociedad y entonces la cultura de la sociedad en la que me desenvuelvo. Puede ser de una comunidad, como vamos a poner de una alcaldía, de una colonia, de una alcaldía, de un estado, de una región geográfica, de un país, o así sucesivamente, ¿no? O sea, me refiero que sí podemos entenderla tan amplia o tan corta, pero tan corta siempre y cuando sea de una sociedad, ¿de acuerdo? La sociedad americana y la sociedad europea. Ah, pero en América entonces la sociedad mexicana y la sociedad estadounidense. Pero en México la sociedad del norte o la sociedad del centro o la sociedad del sur o la de la costa o la de, no sé, ¿no? Y así sucesivamente. Este, entonces, Entonces, pues así tenemos que entender lo que es cultura. Que bueno, pues yo ahí se las pongo, se las enumero un poco, ¿no? Lo que es característico de la cultura. Anteriormente, acuérdense ustedes que incluso había una división muy amplia, digo muy amplia, muy particular de la cultura, ¿no? Todo aquello, la cultura se entendía como todo aquello que hacían las clases gobernantes o las clases adineradas, y que tenían que ver con los que tenían estudios, ¿no? Y eso era la cultura. Y todo lo demás, pues no, eran simplemente costumbres de la sociedad. Y entonces incluso había una división, pues que ahora ya no se usa, la verdad es que ya no se utiliza esa división, pero era la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Y la alta cultura tenía que ver con ir a la ópera, sentarse refinadamente en la mesa, ¿no? Con las reglas de etiqueta, vestirse con cierto tipo de ropa y- y hablar con propiedad y hablar con una gran cantidad de palabras dentro del vocabulario, ¿no? Y palabras correctas del diccionario y todo eso se entendía como la alta cultura. Y la baja cultura, pues era
la que se daba en las calles, en el barrio, en el pueblo, de una sociedad general, ¿no? Que normalmente pues no correspondía a, a esta gente adinerada. Sin embargo, actualmente, insistimos, ya no hay esa división tan eh, pues tan selecta, yo diría, sino más bien todo es cultura. O sea, todo es parte de una misma cultura. ¿Sí me explico? Y esto, y esto sobre todo se los comento porque entonces, cuando entendemos, cuando entendemos qué es el patrimonio cultural, o cuando vemos que hay una división, un rescate del patrimonio cultural, entonces, pues lo cultural, pues es todo, ¿no? O sea, se puede rescatar todo, 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 todo. Se puede rescatar un edificio, se puede rescatar un objeto, una taza, una flauta, un violín, un teatro, se puede rescatar una vestimenta, se puede rescatar cualquier cosa, una lengua, un idioma, una fiesta, una celebración, un, valores, palabras, ¿no? Todo eso pues, se pueden rescatar como objetos culturales o espacios culturales, ¿ok? Elementos culturales. Pero entonces, para ello, por eso es patrimonio cultural de la humanidad, porque entonces, aunque se puede rescatar todo, pues tenemos que delimitarlo también, o sea, tenemos que decidir a partir de delimitar con otros aspectos. Por ejemplo, el aspecto histórico, ¿sí? En teoría, este, y así lo vemos, en teoría, todo lo que es pasado es historia o es histórico. Es histórico porque existió en el pasado. Pero entendamos que es histórico a partir de que alguien dijo, alguien habló de esa situación. Ya también tuvimos esta discusión, ya también platicábamos un poquito en las clases sobre la historia misma, sobre qué es la historia. Yo siempre les comenté que pues al final cada historiador incluso y cada persona tiene un concepto diferente de la historia, pues a lo mejor no tan variado, pero sí diferente, ¿no? Para muchos la historia es todo lo que ya fue en el pasado. Todo eso es historia. Para otros, la historia, pues es, por ejemplo, eh, acontecimientos importantes, ¿no? Eh, para otros, la historia es todo aquello que un historiador ha contado y no necesariamente es todo el pasado, porque en el pasado han ocurrido muchas cosas y hay cosas que no tenemos noticias de ellas y en ese sentido, pues al final no son historia porque nadie las conoce más que, o sea, ocurrieron, sí se dieron, pero nadie las conoce en el presente. Y entonces pues ya pues no son parte de la historia. La historia está en el presente para muchos, ¿no? A mí me gusta mucho esta definición de Lucien Febvre, ¿no? Y que bueno, yo le he dado las modificaciones y que ya se las he comentado. Es la necesidad que experimenta cada grupo humano en cada momento de su evolución de buscar y dar valor en el pasado a los hechos, los acontecimientos, las tendencias que apuntan el tiempo presente, que permiten comprenderlo y que ayudan a vivirlo, ¿no? De hecho, y les platicaba cuando hice mi examen profesional, evidentemente, bueno, y desde mucho antes con mi asesora, pues siempre nos comentaba ella que teníamos que tener una definición bien lograda de lo que es historia para nosotros, tener claro qué es para nosotros la historia, ¿no? O sea, porque a partir de ahí, pues es cómo nos vamos a enfrentar a ese pasado. Y entonces yo les decía que la historia para mí, desde mi punto de vista,
son todos aquellos, la historia son esos acontecimientos o esa necesidad y esos valores del hombre en el pasado y en sociedad. O sea, no hay historia personal, sino es una historia social, ¿no? Lo que vamos a tener, que nos ayudan a entender el presente y que en realidad los estudiamos y nos acercamos a ellos a partir de las necesidades del presente. Es decir, que yo lo que quiero, por ejemplo, es entender por qué la ciudad de Guanajuato es como es. Y entonces lo que hago es acercarme a ese pasado y entonces las preguntas que le hago a ese pasado están en función de lo que yo estoy viendo en este presente. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a preguntar a ese pasado cómo trataban a las mujeres en el siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque yo estoy intentando responderme tal vez por qué en el presente a las mujeres se les trata de cierta manera, o las tratan, o las tratamos, ¿no? Porque siempre hay que incluirnos en esto de cierta forma. Y entonces no me voy a preguntar, o bueno, a ver, lo puedo hacer, puedo preguntarme, pero a lo mejor yo no tengo el interés de preguntar cómo trataban al hombre, o cómo trataban a los perros, o cómo trataban a las mujeres, no sé, a las mujeres chiquitas, ¿no? Chaparritas, o sea, porque tal vez no tengo ese interés. Entonces, es a partir de necesidades y de intereses del presente como por lo que yo me acerco a ese pasado. Incluso lo pongo como este ejemplo. No es que no se haya hecho, pero en este momento se hicieron muchos estudios de las enfermedades en el pasado. ¿Por qué? Pues porque ahorita hay una enfermedad, ¿no? Un virus que está corriendo en el mundo y entonces los historiadores pues empezaron a voltear a ver el pasado. Ah, caray, ¿cómo se hace? ¿Qué enfermedades tenían en el pasado? Y entonces, insisto, a partir de las necesidades presentes se buscó en ese pasado. ¿De acuerdo? Es un poquito importante entenderlo porque entonces la historia es parte de la cultura. La historia de cada sociedad, de cada pueblo, es parte de su cultura, porque lo identifican, porque le dan identidad. La cultura, entendamos lo que es algo que le da, que dota de identidad a una sociedad. Y en ese sentido, su historia, su pasado, el pasado de ese lugar o de esa sociedad, lo dota de identidad. ¿Sí? Y en ese sentido, lo que se puede rescatar también de manera patrimonial son espacios históricos, objetos del pasado que dotan de identidad a esa sociedad. ¿De acuerdo? Y así es como hay que entenderlo y así es como lo podemos entender. Ahora, bueno, denme chance, ya se acabó el tiempo, para no iniciar ahorita el tema, se acabó el tiempo, les voy a cortar la llamada y les regreso, les mando el link nuevamente, ¿sale?